Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a continuar donde lo dejamos ayer. Estábamos, si recuerdan, haciendo una especie de balance comparado de los elementos argumentales de tres poemas, el poema de la salida hitita, del Enuma Elish babilonio y de la Teogonía de Hesíodo. Y habíamos ido examinando una serie de aspectos para facilitar una comparación, diríamos, ordenada. El siguiente aspecto que quería reseñar, porque también es relevante, es la valoración de los actos de los dioses. En la versión hitita no la hay, es decir, no se dice que esto fue una acción malvada, generosa, no, sencillamente se cometen las acciones, se realizan las acciones y simplemente eso. En el Enuma Elish tampoco existe semejante valoración, pero sí que es verdad que se especifica al final, bueno, no al final, ya en una parte, llegando al final del poema, en que Marduk es elegido rey por consenso, es decir, que no se trata de que haya habido una lucha por el poder en ningún momento, sino que en un momento determinado los dioses deciden que Marduk es quien debe de gobernar entre los dioses, mientras que Hesíodo, como buen autor griego, pues manifiesta valoraciones de las acciones, ¿no? Por ejemplo, las acciones de Urano son un cruel ultraje, son acciones indecorosas, Crono es el más terrible de los hijos y es de tortuosa intención, aunque esto de tortuosa intención tiene un problema que, aunque es un problema de estos filológicos, manejando griego y todo eso, trataré de hacérselo, digamos, accesible. El adjetivo es un compuesto, griego es anquilometes, y anquilos, da en español ángulo, etcétera, es lo que se tuerce, ¿no? Anquilos es que se tuerce, y metes lo relacionan los aedos lo relacionaban con metis, es decir, con la inteligencia. Por lo tanto, sería de inteligencia torcida, ¿no? Sería esta idea. Pero teniendo en cuenta que Crono maneja una hoz que parece ser un dios agrario en su principio y todo este tipo de cosas, ese primer elemento, anquiles, también significa torcido, efectivamente, es un instrumento torcido, pero es un instrumento torcido cuyo segundo elemento tendría que ver con el verbo amao, que significa segar. Por lo tanto, sería algo así como de segadora curva, o sea, el que maneja una hoz, ¿no? Y esto, pues es una hipótesis que hizo un autor británico al que ya les presenté en efigie, incluso Martin West, y es por lo menos verosímil. Lo que ocurre es una cosa, y ya con esto me dejaré de disquisiciones filológicas. Lo siento, soy filólogo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas le pasan a uno. Por más que una etimología pueda ser falsa, desde nuestro punto de vista, es decir, nosotros examinamos la raíz y decimos, no, es que esto quiere decir otra cosa, etcétera y tal. Lo que verdaderamente importa era lo que los griegos creían que significaba la palabra, y los griegos creían que aquello significaba de opinión torcida y no tenía nada que ver con la hoz. O sea que, bueno, lo anotamos como como un elemento, digamos, del origen de ese epíteto y demás, pero créanme ustedes que lo que los griegos entendían que allí se decía era pues eso, de tortuosa intención, porque Crono era muy retorcido y una persona maligna y todo esto, ¿no? Y en cambio la actuación de Zeus se señala como un acto de justicia, fruto de consenso. De hecho, ya les hice ver que en la Teogonía de Hesíodo, a diferencia de otros poemas en donde se narra efectivamente cómo Zeus toma el poder,
pues no se cuenta cómo Zeus toma el poder, sino que sencillamente se dice cuando toma la piedra, ¡ay, ya aquello infeliz, porque aquello iba a provocar que perdiera el reino y tal! Y luego dice que los dioses le conceden el reino a Zeus. Es decir, que en ningún momento Zeus aparece como un dios ambicioso que quiere tomar el poder por ambición personal, sino que es un dios inteligente y generoso cuyas grandes cualidades hacen que los demás dioses le den el poder. Esto es Hesíodo, es decir, es un poeta griego que intenta demostrar que hay una diferencia notable entre los dioses antiguos, que eran malignos, retorcidos, perversos, y Zeus, que es un dios inteligente, justo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bien, me centro ahora en una cuestión un poco tortuosa, ¿no? La cuestión porque es un elemento importante de estos mitos, ¿no? La cuestión de la castración de uno de los dioses, ¿no? En la versión hitita, como recordarán, Kumarbi devora los genitales de Anu. En el Enuma Eris no hay ninguna castración. Hay un episodio en que un dios le quita al otro la tiara y algún comentarista freudiano, imaginativo, no sé qué más, pues ha dicho, quitar la tiara es un eufemismo por castrar. Hombre, por Dios, yo no diría tanto, vamos, me parece a mí que no, pero bueno. Y en el caso de Hesíodo se utiliza una hoz dentada, un instrumento específico que fabrica Gea para conseguir que Urano deje de unirse a ella, ¿no? Bien, y tengo que hacer ahora aquí una pequeña, digamos, un excurso, porque hay un poema que está fuera de las obras que estamos repasando, poema griego, pero que tiene que ver con los dos temas, con el engullimiento del falo y con la castración con una hoz. Es curioso esto, porque nos da un elemento ajeno para que vean ustedes cómo los mitos dispersan sus temas, ¿no? Y aparecen aquí y allá formando... Bien, este es el papiro de Derbeni. El papiro de Derbeni es una cosa verdaderamente peculiar. Se llama papiro de Derbeni, primero porque es un papiro, lógicamente, y segundo porque apareció en Derbeni. Derbeni es un barrio, ahora es un barrio de Salónica, prácticamente está a 3-4 kilómetros de Salónica, o sea, muy cerca, y cuando estaban haciendo allí una carretera, pues excavaron para hacer esa carretera, se encontraron con 8 tumbas de cista, ¿no? 8 enormes tumbas, en una de las cuales había una preciosidad de cratera dionisíaca, una cosa así de grande, que está ahora mismo en el Museo de Salónica, y en otras se encontraron allí al lado de la tumba, en el suelo, una cosa que tenía todo el aspecto de eso que los canarios llaman una papa arrugada, ¿no? Era una cosa... Pero el sagaz arqueólogo dijo, eso es un papiro. Bueno, era un papiro chamuscado, es decir, suponemos que había sucedido lo siguiente. El dueño de la tumba, o el difunto, había deseado, se supone que antes de su muerte, que lo incineraran, como era costumbre, con un papiro. Y entonces le pusieron el papiro encima y el difunto debía de tener, pues, digamos que una proyección externa de su personalidad como la mía, más o menos, y entonces, pues, el papiro, cuando había empezado a arder el cadáver, pues rodó de la tripa y se cayó al suelo y se apagó. El que empezara a quemarse fue su salvación, contra todo lo que pudiera parecer. Miren, los papiros, que en las películas los leen así, pero en realidad los papiros se leen así, ¿no? O sea, el papiro va enrollado, ¿no? Era muy poco cómodo. Debo decir que el invento del códice fue una maravilla, porque los papiros había que irlos leyendo, desenrollando así y enrollando aquí para irlos, imagínense, ¿no?, la cosa en varias columnas. Bueno, pues el papiro es orgánico, está hecho de
una planta, como ustedes saben, de papiro, y entonces un papiro en condiciones atmosféricas normales de un sitio como Salónica, que tiene un clima moderadamente húmedo, tiene una vida de en torno a unos 200 años. Es decir, este papiro, que es del siglo IV a.C., no habría podido pasar del siglo II a.C., se habría pulverizado antes de llegar a nosotros. Se conservan en Egipto porque hay un ambiente extraordinariamente seco y entonces eso pues hace que el papiro no se pulverice, y también se conservan en los sitios donde ha habido combustión. Por ejemplo, en Herculano. En Herculano le cayó encima a los papiros de Herculano la erupción del Vesubio. Y dirán ustedes, pues ¿haría polvo el papiro? Pues no, miren ustedes lo que son las cosas. Cuando el papiro recibe ese fuego enorme, como es la erupción del Vesubio o la pira en la que estaba este individuo, que para quemar a un difunto hay que hacer una pira con mucho tronco, es una pira se calcula en torno a unos 5 metros de tronco para hacer esto, ¿no? Es una cosa bastante grande. El papiro se contrae por el calor y entonces no deja oxígeno en su interior. Al no tener oxígeno en su interior no puede entrar en combustión y se queda así. Bueno, pues luego, claro, el problema es desenrollarlo, porque se ha quedado también. Entonces, a este papiro, concretamente, lo trataron con jugo de papiro para rehidratarlo, como si se tratara de un tratamiento de belleza, ¿no? Y luego le aplicaron un tratamiento de electricidad para evitar la electricidad estática, que las hojas se pegaran unas con otras. Y después lo cortaron como una cebolla. No intentaron abrirlo, porque entonces se destroza. Lo cortaron como una cebolla y fueron sacando las sucesivas capas de papiro, ¿no? Que tienen ustedes ahí, pues cómo queda la cosa más o menos. Ahora ya se está llegando a una exquisitez extraordinaria, que es la posibilidad de leer los papiros sin desenrollarlos. Es una cosa fantástica. Ya han desarrollado desde hace 2 años un acelerador de partículas que permite actuar como un escáner sobre el papiro y se va leyendo las diferentes capas una debajo de otra sin desenrollarlo, ¿no? De momento es carísimo y funciona así. Pero vamos, en el futuro es posible que no tengamos que abrirlos para leerlos, lo cual es una cosa que está muy bien. Cuando los españoles hicieron la excavación de Pompeya y de Herculano, entonces era Carlos III quien gobernaba en Nápoles, ¿no? y en Herculano, pues un jesuita inventó una máquina de abrir los papiros. Era una cosa muy, muy bonita. La trajeron aquí a España, estuvo expuesta ahí en el Matadero en una exposición sobre la villa de los papiros, ¿no? Y es un artefacto muy interesante que tiene unas crines de caballo y lo va abriendo muy despacito, muy despacito. Consiguieron desplegar varios papiros y leerlos. Y luego contrató la corona española a un dibujante magnífico para que hiciera dibujos de los papiros que se habían ido encontrando, y entonces tenemos a veces los papiros y los dibujos, a veces solo los dibujos porque los papiros ya se perdieron en un momento determinado. Pero es curioso el enorme interés que puso la corona española en ese momento por salvaguardar un legado extraordinariamente, digamos, específico y poco corriente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tenía el papiro de Derberi? El papiro de Derberi es una cosa muy rara, porque contiene un texto en donde un desconocido autor comenta un poema que dice que es de Orfeo, es decir, un poema órfico. Y entonces, pues va citando versos y va comentando lo que él cree que quieren decir. Él cree que quieren decir una cosa filosófica, o que él hace una interpretación filosófica del texto. La interpretación ahora no nos va a interesar, nos va a interesar lo que queda, una parte de lo que queda del poema y que tienen ustedes en las hojas que hemos repartido, ¿no? Y bien, dice que Zeus, una vez que oyó los vaticinios de su padre, se tragó el falo de Urano. Fíjense, que había eyaculado primero el éter, de manera que Zeus engulle el falo de Urano. Y ese falo de Urano, ¿dónde estaba? Pues seguramente cuando Crono castra a Urano, el falo se queda entre la tierra y el cielo, y se queda allí.
Y entonces, cuando ya Zeus se ha hecho con el poder, a fin de poder conservar el poder, pues hace esto, engullir el falo y por lo tanto quedarse embarazado de todo lo que hasta entonces había sido creado, ¿no? Y lo dice aquí, dice, y en él todos los inmortales quedaron incorporados, dioses felices y diosas, ríos, fuentes amables y todo lo demás, cuanto entonces había llegado a ser. Así que él llegó a ser único, es decir, Zeus engulle este falo y todo lo que había sido creado entra dentro de él para que él lo vuelva a gestar y a parir como una nueva creación, ¿no? Y es curioso porque se utiliza un verbo que es de las pocas veces, qué gusto, que uno puede traducir un verbo que tiene un doble sentido y tiene el mismo doble sentido en español que en la lengua que uno traduce. Esto es maravilloso. El verbo concebir. Concebir, como ustedes saben, es concebir intelectualmente, es concebir una idea, yo concibo un propósito, o concebir en el sentido de que una mujer queda embarazada. Se dice que una mujer concibe cuando se queda embarazada. Bueno, Zeus concibe porque su mente, digamos, proyecta establecer el mundo de una determinada manera y concibe porque está embarazado de todo lo que hay en la realidad, ¿no? Bien, pues es curioso porque en el poema de Ederveni Zeus no tiene problema para generar la prole, es una especie de demiurgo que engulle el mundo para volver a crearlo de una manera ordenada. Y entonces eso me lleva a un par de consideraciones, ¿no? La primera es que, como vemos, pese a que Hesíodo no ha hecho uso de ello, sabemos que llegó a Grecia el tema del dios embarazado por la ingestión de un falo. Es decir, que si el autor de Ederveni en el siglo IV lo conoce, lo sabe, pues es que esto había llegado a Grecia, ¿no? Y esto es interesantísimo. De manera que los temas míticos mantienen, digamos, larvadas posibilidades que en un determinado momento pueden descartarse, pero sin embargo esas posibilidades larvadas se quedan, Dios sabe dónde, pero se quedan y pueden reaparecer en una versión posterior, como es el caso del papiro de Ederveni. El segundo excurso que quiero hacer en este momento es sobre el asunto de esta hoz dentada, ¿no? En la versión hesiódica, la utilización de una hoz elimina el tema del dios embarazado, pero no por ello deja de haber contactos con versiones orientales, porque sabemos que había en el ámbito hitita un mito en el que se utilizaba una especie de instrumento dentado para separar a la tierra del cielo. Curioso. Bien, tenemos el primer caso, un fragmento del... Bueno, esto es el de la Teogonía de Ederveni, que está en las hojas, de manera que no hay problema, y este es el paralelo de la hoz dentada, que está en un poema que se llama El canto de Ullikummi, al que ya me referí ayer. Es este canto donde el dios Kumarbi se une a una roca y tiene a esta roca de crecimiento constante, que no se sabe qué hacer con ella porque crece y crece y crece y estas cosas, ¿no? Y ya les dije yo que no iba a anticiparles lo que ocurría, pero ahora sí, ahora ya llegamos al momento en que sí que se lo cuento. En un momento determinado, pues ocurre que están los dioses desesperados por ver que aquella cosa no para de crecer, que está llegando a dar con la cabeza en el cielo, que está amenazando con tapar el espacio entre la tierra y el cielo, es decir, volver a la situación originaria de una masa continua en la que no cabe ninguna vida, etcétera. Y entonces van a intentar ir a ver a un personaje que se llama Upeluri, que es el que sostiene en sus hombros a la tierra y al cielo, igual que Atlas en el mundo griego, ¿no? Es un personaje que bueno, pues es el que está el pobre ahí aguantando todo el día el mundo sobre sus espaldas. Y entonces llegan y lo saludan y dicen: no sabes lo que está ocurriendo, Upeluri, y tal. Y Upeluri les dice: cuando el cielo y la tierra se construyeron encima de mí,
Yo no me enteré de nada. Mas cuando sucedió que el cielo y la tierra fueron separados con un cortante, un instrumento cortante, tampoco me enteré de nada. Ahora, algo me está lastimando el hombro derecho y no sé quién es ese Dios. Y es que tiene a Ulicumi clavado en el hombro. Entonces, al tenerlo clavado en el hombro es donde está sujeto, ¿no? Y entonces Ulicumi está clavado en el hombro y sale por el mar y va cubriendo y va llegando hasta la parte superior, ¿no? Bien, entonces, ya cuando han conocido el problema, pues abordan la solución, ¿no? Ea, que es el dios de la sabiduría, ¿no? Comenzó entonces a decir a los dioses primigenios. ¿Por qué a los dioses primigenios? Pues porque como es un asunto que está tornando a la situación anterior al orden, es decir, a la situación primigenia, aquella en la que el cielo y la tierra no estaban separados, pues hay que recurrir a los dioses primigenios, a los instrumentos primigenios y a todo lo que tenía que ver con el origen del mundo. Y dice, oíd mis palabras, dioses primigenios, que conocéis las palabras primigenias, es decir, que todo es primigenio, ¿no? Abrid de nuevo el almacén antiguo, el de los padres, el de los abuelos. ¿Qué es esto del almacén? Bueno, porque los hititas se imaginaban que el mundo de los dioses era como un palacio hitita. Entonces había almacén, para ir al almacén había que llevar una copia sellada, y entonces con la copia sellada se retiraba un objeto del almacén, es decir, burocracia perfecta, y resulta que ellos imaginan que los dioses funcionan igual, ¿no? Y entonces dice, ir al almacén antiguo, no al almacén de ahora, sino al almacén que utilizaban los dioses primigenios. El de los padres, el de los abuelos, que me traigan el sello de los padres primigenios y que con él sellen de nuevo, ¿no? El sello con el que se marcaba en el barro, se marcaba con el sello y eso era pues una indicación de... El sello solo lo tenía la persona autorizada, de manera que las cosas venían... Es como ahora, el sello indica pues una legitimidad. Que traigan la sierra primigenia con la que fueron separados el cielo y la tierra. Aquí estamos con la sierra primigenia. Es decir, que hay aquí una alusión, solo aquí, no tenemos conservado el poema en el que esto se narraba por extenso. Esto es lo que denominamos intertextualidad. Es decir, hay una referencia a otro poema que seguramente estas personas conocían, pero que nosotros no. Pero por lo menos nos indican que en un poema antiguo se narraba cómo el cielo y la tierra se construyeron sobre Peluri, cómo entonces luego se separaron por medio de una bueno, sí, es una especie de hoz dentada. Y es que este instrumento que hablamos, ¿no? Pues en realidad era un arma que se utilizaba en el próximo Oriente, ¿no? Tenemos ejemplares conocidos de esas armas, ¿no? Esta, por ejemplo, es tiene el nombre de Ramsés II, es un arma egipcia, ¿no? Y aquí tenemos un relieve hitita de Yasilicaya. Yasilicaya es un centro religioso de los hititas que está en un lugar, en una especie de valle estrecho, y entonces están todas las paredes del valle decoradas con relieves, y los hititas se llamaban a sí mismos el país de los 1000 dioses, de los 1000 dioses. Y entonces aquí están dioses de menor entidad, que están todos en hilera, y llevan todos una especie de arma que se ve perfectamente, como ven ustedes, que es un arma como una especie de hoz, ¿no? Es esta que estamos viendo aquí. O sea que todo esto pues, nos indica la existencia de una serie de temas que están por ahí circulando, de los cuales se toman unos elementos, se pierden otros, y todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, también encontramos, por ejemplo, esa arma, ¿no? Miren ustedes qué bien se ve aquí. A ver, ve una hoz dentada, ¿lo ven ahí? Perfectamente. Están aquí, pues Heracles y Iolao, que están peleándose con la hidra de Lerna, y bueno, pues aquí encontramos otra vez el arma esta en cuestión, ¿no? Esa hoz dentada, aquí están otra hoz también que tiene, esta no está dentada, pero vamos, y la maza de Heracles. Bien, bueno, seguimos entonces ya con
con nuestra revisión de los temas, y el siguiente es ¿por qué? El porqué de la castración. Es decir, en la versión hitita es porque Kumarbi trata de evitar que Anu tenga un descendiente. Por lo tanto, pues como no tiene armas para atacarlo, recuerdan, ha salido volando y Kumarbi lo ha agarrado por las piernas. Lo tiene cogido por las piernas. Si intenta sacar un cuchillo o algo por el estilo, pues se le escapa. Y entonces, para que no se le escape, pues hace lo único que tiene a mano, que es su propia boca, y le muerde en los genitales al dios para evitar que tenga descendencia. En Enuma Elis no hay motivos de castración porque no hay castración, de manera que entonces pues no hay problema. Y en Hesíodo la castración tiene como objeto propiciar que nazcan, al revés, no es evitar que nazcan, sino propiciar que nazcan, porque la pobre Gea no podía dar a luz a los hijos porque Urano está constantemente uniéndose a ella. Al castrar a Urano, Urano ya se tiene que apartar de ella y Gea puede parir a sus hijos, ¿no? De manera que, si van ustedes, los motivos de los temas varían también y se insertan en otra sintaxis y significan una cosa distinta, ¿no? Y hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. En la versión hitita las consecuencias es que el pobre Kumarbi se queda embarazado, ¿no? Se queda embarazado de 5 días. Bueno, de 5 días se consigue evitar alguno de ellos, pero bueno. Y las consecuencias de la castración en Hesíodo es que Gea puede parir a sus hijos y, de hecho, los da a luz. Bien. Y hay una segunda cuestión, ¿no? Bueno, además de estas consecuencias, diríamos, directas, existirían lo que podríamos denominar en lenguaje moderno efectos colaterales, ¿no? Efectos colaterales de lo que ha ocurrido. Kumarbi, en la versión hitita, escupe porque quiere intentar librarse de la carga que le han colocado, ¿no? Y escupe. Bueno, tengo que hacer una pequeña digresión. Para los antiguos, pues la tripa es un ente unitario. Quiero decir que en el mito la tripa es un ente unitario y es un sitio al que va la comida y del que salen los niños, todo al mismo tiempo. Por eso, pues, al engullir el falo se queda embarazado, ¿no? Porque, bueno, esto no saben anatomía, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta cuestión, ¿no? Y por lo tanto, Kumarbi intenta liberarse de lo que tiene dentro y escupe una parte y, de hecho, consigue liberarse de 2 de los 5 dioses. Y los escupe y dice, de su boca escupió saliva y la virilidad mezcladas en su seno. Es curioso, ¿no? Dice esta saliva, porque se escupe saliva, pero también, pues, la simiente de Kumarbi, y la suya, la simiente de Anu, y la suya propia, es decir, la que se habían mezclado dentro de él, ¿no? Y en Hesíodo lo que se produce es, como no se engulle, sino que se corta, pues sale sangre, y esa sangre cae a la tierra. La sangre de Urano cae sobre la tierra. Y el falo de Urano, como Crono lo ha cortado y lo ha tirado sin pensar, pues cae al mar. Bien, esto es, digamos, el primer efecto secundario. ¿Y qué pasa a continuación? Pues pasan 2 cosas. Que lo que se ha soltado en la saliva y virilidad mezcladas de Kumarbi, la acoge la montaña Kanzura, que se queda embarazada. Fíjense cómo dan vueltas los temas, que en las fábulas de Iriarte y de Samaniego encontramos el tema del parto de los montes. ¿Se acuerdan ustedes del parto de los montes, no? El monte va a parir, hace un follón y tal, y luego sale un ratoncito, ¿no? El parto de los montes ha resultado... Bueno, es una cosa bromista y tal, pero esto del parto de los montes, o sea, la idea de que un monte pueda parir, es una cosa tan antigua como el poema hitita, ¿no? Que es una cosa verdaderamente curiosa.
De manera que encontramos que lo que cae sobre la montaña Kantsura, pues las montañas para los... Esto también tiene que ver con el tipo de religiosidad del mundo anatolio, ¿no? Las montañas son sagradas en el mundo hitita, es decir, las montañas son divinidades. Por lo tanto, si son divinidades, pues se pueden quedar embarazadas, pueden tener hijos y todo este tipo de cosas. Y de hecho, pues se queda embarazada y de la montaña nacen Tasmisu y el dios de la guerra, Zababa, ¿no? Sabemos que es eso por una comparación de textos. Es un poquito complicado, pero no hace falta que lo veamos. En Enuma Elish, como siempre, toda esta sección en Enuma Elish no existe. Y en Hesíodo ocurre que Gea no es la montaña Kantsura, es Gea. En Hesíodo, la que recibe la sangre es la tierra. Pero es curioso porque esa sangre tiene efectos, digamos, de producir vida exactamente igual que si fuera semen. Es muy curioso, ¿no? Entonces, Gea, lo del cabo de un año no es una muy buena traducción. El griego dice con el transcurso del año, se entiende que es en el tiempo que se tarda en un embarazo, que son para los antiguos 10 meses. Son 10 meses de 28 días, o sea, los meses lunares, que eran los que ellos tenían, son 10 meses de 28 días. Ese es lo que quiere decir con al cabo de un año. Pero bueno, y da a luz a las Erinis, a los gigantes y a las Melias. Y en cambio, del falo que cae al mar, nace Afrodita. Bueno, vamos a ver un poquito de cada cosa porque es interesante, ¿no? Ninguno de los tres dioses que menciona Hesíodo tiene nada que ver con los dioses de Anatolia. Es decir, aquí no establecemos una comparación de que los resultados de este embarazo de la tierra tengan algo que ver con la fuente Anatolia. Lo que tiene que ver con la fuente Anatolia es que la tierra se queda embarazada, punto. Pero Hesíodo tiene su propia organización de las cosas y a Hesíodo le importa el esfuerzo que hace Hesíodo en la Teogonía, para los que no conozcan el poema, es un esfuerzo de organización. Hesíodo intenta establecer una obra en la cual todos los elementos divinos queden insertos en un esquema coherente que es de parentesco o no, fundamentalmente de parentesco, pero no solo de parentesco. De manera que los dioses queden, por así decirlo, clasificados, ¿no? y encuadrados cada uno en la parte donde les corresponde. ¿Quiénes son las Erinis? Bueno, las Erinis son unos seres, digamos, curiosos. No sé si las tengo aquí, ahí están. Las Erinis son unos seres cuya función es perseguir a aquellos que cometen derramamiento de sangre dentro de la familia. Cuidado, dentro de la familia física, no de la familia política. Esto es muy curioso. Por ejemplo, cuando Clitemnestra mata a Agamenón, que es su marido, las Erinis no lo persiguen por aquello de que a ti te encontré en la calle. Es decir, que no son familia física, son familia política, se han casado, no son de la misma sangre. Mientras que cuando Orestes mata a su madre en venganza por la muerte de Agamenón, entonces sí que le persiguen las Erinis, porque Orestes ha matado a su madre, que sí es de su propia sangre. Bueno, pues qué cosa más natural que las Erinis, digamos, que son las divinidades que persiguen a quienes cometen delito de sangre dentro de su propia familia, nazcan cuando se ha cometido un delito de sangre dentro de la propia familia, es decir, cuando Crono ha castrado a Urano. Tiene lógica mítica, pero lógica. De manera que Hesíodo ha introducido aquí a las Erinis por un proyecto literario que es perfectamente lógico. Luego están los gigantes. De los gigantes no se vuelve a hablar en la Teogonía, es decir, están ahí porque existían y Hesíodo en algún momento los tiene que colocar y los coloca ahí. Bueno, ¿por qué están aquí? Bueno, pues porque los gigantes
de toda la vida se decía en Grecia que eran hijos de la tierra, se llamaban los gegenés, es decir, los nacidos de la tierra, por lo tanto, pues aquí está la tierra, pues los gigantes, qué cosa más natural. Son además gente violenta que se alza contra los dioses, y qué cosa más natural que esta gente violenta nazca o sea el resultado de un acto violento, como es el de la castración. Y nos quedan las melias, pobres melias. Las melias son las ninfas de los fresnos, esos árboles preciosos. ¿Qué pintan aquí las melias? No son violentas, son encantadoras. Las melias son unas personas... bueno, las ninfas son un elemento curioso porque son muy peculiares. Por una parte están los dioses, que son inmortales y eternamente jóvenes. ¿Bien? Por otra parte están los seres humanos, que no son ni inmortales ni eternamente jóvenes, ¿no? Y por otra parte está un personaje que es Títono, que Aurora consigue que Zeus le conceda, pues le gusta mucho a Aurora, ¿no? Y entonces a la Aurora, que es una diosa, y entonces le pide a Zeus que le conceda la inmortalidad y se olvida de pedirle que le conceda la eterna juventud, con lo cual Títono no se muere, pero envejece constantemente, envejece de una forma brutal y absolutamente imparable, ¿no? Entonces hay inmortales y que no envejecen, mortales y que envejecen. Títono, que es mortal y es inmortal, pero envejece, y las ninfas que mueren, no son inmortales, pero no envejecen. ¿Por qué? Pues porque están asociadas al árbol. Y el árbol, como ustedes saben, cada año produce de nuevo, ¡pum!, vuelve a florecer. La ninfa está siempre joven, ¿no? Ahora, se corta el árbol y la ninfa se muere porque está asociada al árbol. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando nace una hija, se planta un fresno. Sí. Pero cuando nace un hijo, no. Ya, curioso. No, vamos a los fresnos porque todavía no he terminado con los fresnos. Es decir, que aquí el problema es que hay una hipótesis que es de una antigua alumna y muy amiga mía, no antigua amiga, no, es antigua alumna y muy amiga mía, por separado, que postuló que aquí había la única referencia de Hesíodo al origen de los seres humanos, porque hay toda una mitología en el centro de Europa que dice que los seres humanos nacieron de los fresnos. Esto es una cosa bastante curiosa. Entonces, ya no serían las ninfas de los fresnos, sería una especie de evocación de los seres humanos, que esos sí son violentos, etcétera, 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 y vendrían aquí bastante bien. Lo dejo como hipótesis, las otras dos están clarísimos. La razón por la que Hesíodo ha introducido aquí este tercer elemento, pues se nos escapa un poco, pero es muy probable que, digamos, es posible que Hesíodo no hiciera explícito el tema o considerara que era suficientemente claro porque era conocido o lo que fuera, ¿no? Y por último, de la espuma que se forma en el mar en torno al miembro de cielo, nace Afrodita, ¿no? Aquí tenemos a Afrodita metida en una concha de vieira, ¿no? Que es con la que se asocia, por eso se le llama vieira, es Venera, ¿no? O sea, es la concha de Venus, o sea, de Afrodita, ¿no? Por lo tanto, pues esta idea, ¿no? Recuerdo todavía un profesor mío que discutía sobre si la concha de la que nació Afrodita era un mejillón o una venera. Bueno, vamos a ver. En fin, sin comentario. Bueno, pues, por lo tanto, ¿y por qué? ¿Qué pinta aquí Afrodita? Bueno, Afrodita pinta aquí las siguientes cosas, fíjense ustedes. Estamos hablando de lógica del mito, de lógica del mito. Necesitamos que haya una divinidad que dé cuenta de las uniones sexuales entre los dioses. Y entonces por eso está Afrodita. Entonces Afrodita nace para ser la diosa. Afrodita es la diosa del sexo, es realmente lo que habría que decir de ella, ¿no? Y entonces, pues parece que tiene una cierta lógica, entre comillas, que nazca del miembro cortado de Urano. Pero además dice Hesíodo que en torno al miembro que cae al mar
nace espuma. Y espuma, en griego, se dice afros. Por lo tanto, hay un complejo juego entre medio etimológico, bueno, es una etimología de aquella manera, una etimología como decir que mortadela viene de una señora italiana que se había muerto y que se llamaba Adela, ¿no? Entonces era, pues, mortadela, en fin, son etimologías que no tienen ningún fundamento. Hombre, esta es un poquito más seria que la mía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues, Afrodita a un griego le suena algo así como la espuma sumergida, digo que significa caer. Entonces, pues, de esta etimología, de otra última cosa, que es que a Afrodita se le llama otro epíteto que puede sonar en griego como sonriente o como aficionada al sexo, el epíteto es Filomeides, y entonces, pues, se dice que del miembro cortado con la espuma nace Afrodita, la Filomeides. Entonces se hace todo este juego, como si los hechos fueran de una lógica aplastante. Es una lógica mítica, pero es una lógica. Bien, pues esto es, digamos, de lo que se produce en torno a estos, lo que he llamado efectos colaterales, ¿no? Bien. Pero no paran aquí los nacimientos extraordinarios, ¿no? En la versión hitita, Ishtar nace del cráneo de Kumarbi, ya lo vimos, ¿no? Nace del cráneo de Kumarbi porque Kumarbi se ha quedado embarazado, entonces tiene que salir por alguna parte y parece que es la propia diosa la que rompe el cráneo. Digo parece porque el poema ahí está un poco estropeado. Y en Hesíodo, Atenea nace por el cráneo de Zeus. Nace por el cráneo de Zeus porque Zeus ha hecho esto de embullir a Metis, y Metis tenía que haber dado a luz primero a Atenea y luego a un hijo terrible. Entonces, pues Atenea sí nace, pero claro, tiene que salir de alguna parte y sale por la cabeza. Quizá oigan ustedes por alguna parte o lean incluso, que Atenea nace por la cabeza de Zeus porque es la diosa de la inteligencia. Suena muy bien, es muy bonito, y se decía incluso en la antigüedad, pero en la antigüedad tardía. Pero no puede ser, y les voy a decir a ustedes por qué no puede ser. Porque el nacimiento de Afrodita por la cabeza de Zeus está documentado desde más o menos el siglo VIII a.C., y los griegos no saben hasta el siglo V desde el siglo VIII antes de Cristo, es decir, y los griegos no saben hasta el siglo V, es decir, 3 siglos después, antes de Cristo, que el cerebro sirva para algo. Los griegos no tenían ni idea de para qué servía el cerebro. Le llaman encéfalos, ¿no? Encéfalo. ¿Qué significa encéfalo? Esa cosa que está en la cabeza. Y sí, comentaba Homero, le dieron un golpe y se le salió lo que estaba dentro. Bien. Hasta que Hipócrates, siglo V, Hipócrates descubre en un tratado que se llama Sobre las heridas en la cabeza. Hipócrates descubre en ese tratado sobre las heridas de la cabeza que cuando a uno le dan un golpe en la cabeza se puede quedar paralizado de un miembro, o puede perder el habla, y entonces dice, será que eso que está ahí tiene que ver con estas cosas. Y fíjense que todavía Aristóteles, y estamos hablando ya del siglo IV, lo niega. Aristóteles dice que no, que la sede de la organización del cuerpo tiene que ser el corazón, porque la naturaleza, que todo lo hace bien, no va a poner la sede de organizar un cuerpo en un sitio que no sea el centro. Tiene su lógica también, está equivocado. Una de esas gloriosas equivocaciones de Aristóteles. Tiene 3 o 4 fantásticas, ¿no? Pero esa es una de ellas. Bueno, ¿a dónde quiero ir? Que el nacimiento de Atenea por la cabeza de Zeus no tiene que ver con que Atenea sea considerada la diosa de la inteligencia. En la época antigua, no. Si me dicen ustedes qué tiene que ver, les diré que no lo sé. Pero, desde luego, eso no, porque en aquella época eso no se sabía, por lo tanto es imposible. Bueno, pues digamos que entonces tenemos esta cuestión de nacimientos extraordinarios. Ahí he traído una representación muy bonita, antigua, del nacimiento de Atenea.
de una ánfora ática del 540 a.C. Aquí está Zeus, que tiene... Esto que lleva en la mano son los rayos, ¿no? Estos son los rayos de Zeus, y aquí está pues surgiendo tan campante Atenea, que nace armada, nace con escudo, con casco, con lanza, con todo lo divino y lo humano. Y aquí están pues los dioses rodeando al pobre Zeus, que está pariendo ahí, que le han tenido previamente que sacudir un hachazo en la cabeza, ¿no? Bien. Y hay también un tema muy bonito, que es el tema de las devoraciones y de los engullimientos que hay aquí, ¿no? En la versión hitita se trata de devoración, es decir, Kumarbi quiere devorar al hijo recién nacido, devorarlo, es decir, lo que es comérselo, no otra cosa. Mientras que en Hesíodo, no, en Hesíodo dice que se los iba tragando el gran Crono, según cada uno del sacro vientre de su madre iba llegando a sus rodillas, con el propósito de que ningún otro de los ilustres descendientes de Urano tuviera entre los inmortales la dignidad real. Y es que sabía por Gea y el estrellado Urano que su destino era sucumbir a manos de un hijo, por muy poderoso que fuera, a causa de los designios del gran Zeus. Ven ustedes la segunda de las predicciones de que tendría que dejar el poder, ¿no? Bien, nos detenemos un momento en un detalle porque tiene su gracia. Esto de según cada uno del sacro vientre de su madre iba llegando a sus rodillas. Martin West, al que cito por tercera vez, al que ya les presenté y acabo de hablar de la propuesta de que Anquilometes, lo que significa, sea de Corba Oz, pues tiene en un comentario de la teogonía, y entonces dice, bueno, esto es una indicación clarísima de que las mujeres en aquella época parían de rodillas. Entonces ponen, porque en Filipinas, no sé cuánto, hay mujeres que ponen unas cosas muy bonitas y tal. Bueno, precioso, pero mentira. ¿Mentira por qué? Pues porque las rodillas no son las de ella, son las de él. Iban llegando a su... Claro, eso es lo de sus, ¿no? Los chistes que hay, aquello de... He visto un señor que llegó con su esposa y tal y cual. Y el otro dice, muy bien. Dice, no, quiero decir con la esposa de usted, no con la suya. ¿No? Pues este asunto, ¿no? Pues aquí ha pasado esto. Las rodillas son las de Urano, ¿no? Las de Crono. Las de Crono, que cuando la mujer pare, le traen al niño y se lo ponen en las rodillas. Esto no es porque yo lo diga, miren, lo vamos a ver. Bueno, aquí está lo de la piedra y estas cosas. No, pero es que donde tengo los textos son en las hojas, ¿no? En las hojas. Nos dice una historia, digamos, en que en la Ilíada 9.453 está contando Fénix una historia de su padre Aminto, ¿no? Mi padre, que se dio cuenta enseguida, me maldijo gravemente e invocaba a las odiosas Erinis. Las Erinis, las divinidades de los problemas que transcurren en la familia. Que nunca en sus rodillas se sentara un hijo nacido de mí. Las rodillas del abuelo, o sea, del padre de este hombre, que le maldice, diciéndole directamente que no va a nacer un niño, porque el ponerlo en las rodillas era un acto inmediato al nacimiento y que tendría como objeto legitimar al niño que acababa de nacer. ¿De acuerdo? Por si acaso no se convencen ustedes. Otro. Odisea 19.401. Euriclea se lo puso en las rodillas cuando acabó de cenar y le dijo, llamándolo por su nombre, Autólico, busca tú mismo un nombre para ponérselo al hijo de tu hija, pues muy querido te es. De manera que el abuelo de Odiseo le ponen al niño en las rodillas para que le dé nombre, y este de darle nombre es la manera de legitimarlo, y él le llama Odiseo, porque va a ser muy infeliz, y entonces ser infeliz es una etimología de estas extrañas y tal. Bueno. Pero es curioso, no solamente pasa en Grecia, pasa en los textos hititas. Y esto es fantástico porque es otra influencia oriental que tenemos, ¿no?
En el canto de Ullikummi dice, apareció el hijo de Kumarbi, lo ayudaron a nacer las comadronas, las gulses son las divinidades del destino, ¿no? Son como las parcas. Y las diosas madres levantaron al niño y se lo pusieron en las rodillas a Kumarbi. Kumarbi comenzó a alegrarse por el niño y comenzó a acariciarlo y se dispuso a darle a su hijo un dulce nombre. Esto es. Y en el cuento de Apu es muy divertido, es un individuo que tiene dos hijos, los cuales uno se llama bueno y el otro se llama malo, y luego pues estos dos hijos se pelean por la herencia cuando muere Apu, y mucha gente ha querido ver en este cuento una influencia sobre trabajos y días de Hesíodo, que es también lo mismo. A la muerte del padre, los dos hermanos, Perses y Hesíodo, discuten por la herencia, etcétera, etcétera. Bueno, la esposa de Apu parió un hijo. La nodriza levantó al niño y se lo puso a Apu en las rodillas, a él, no a ella, ¿no? Apu comenzó a entretener a su hijo y a mecerlo y le puso el dulce nombre de Malo. Bueno, el dulce nombre de Malo tiene gracia, pero bueno, le puso ese. De manera que Hesíodo alude a una antigua costumbre propia ya de los textos orientales y conocida por los griegos y seguramente aún practicada, puesto que la vemos en la Odisea y la vemos en otros sitios, según la cual se reconoce al recién nacido como legítimo poniéndoselo sobre las rodillas y dándole nombre. De manera que esto de que las mujeres parían de rodillas, pues no es el caso, ni mucho menos. Bien. Y luego está el tema de la piedra. La piedra es estupenda porque es un elemento que es también utilizado de formas distintas y con mucho interés, ¿no? En la versión hitita, Kumarbi se pone a comer, esto es, a comer, masticar. Y claro, la piedra le hiere los dientes y entonces él la escupe porque le hace daño en la boca, ¿no? Mientras que en Hesíodo se dice que envolviendo en pañales una enorme piedra, la puso en las manos del gran soberano Uránida, rey de los primeros dioses. Aquel la agarró entonces y la introdujo en su estómago. ¿Se dan cuenta? No la muerde, no la engulle, hace plac para adentro, ¿no? Bueno, desgraciado, no advirtió en su corazón que a cambio de la piedra se le quedaba para el futuro su invencible e imperturbable hijo, que pronto, venciéndole con su fuerza y con sus propias manos, iba a privarle de su dignidad y reinar entre los inmortales. Profecía. Se alude, pero no se cuenta. De manera que es distinto. En el caso bueno, aquí tenemos una representación en la cerámica ática, en donde están dándole la piedra envuelta en pañales a Crono para que se la coma, ¿no? Y aquí tenemos otra representación. Fue un tema bastante popular en la antigüedad. De manera que esto no es correcto. Es decir, Crono no muerde, no come a sus hijos. Esto no es correcto. Esto no es correcto. De manera que no existe esta idea de que digamos, lo que pasa es que saben que luego se le da al asunto una interpretación otra vez, ¿cómo diríamos?, simbólica, que se basa en otro error, en otro segundo error. Y es que Crono, el dios Crono, tiene que ver con Cronos, que es el tiempo. Sí, nosotros decimos el cronómetro y todas estas cosas, pero los griegos, Crono era Cronos y el tiempo era Cronos, eran dos dioses completamente distintos. Entonces era el tiempo que devora a sus hijos, ¿no? Esta idea del tiempo como una entidad que, digamos, nos va haciendo a todos viejos y hace que nos muramos, etcétera. Es esta especie de simbología, pero que no tiene nada que ver con Crono. Crono no y la prueba de que no pasa, de que no los ha, es que cuando le dan la piedra, de que no los ha mordido, es que cuando le dan la piedra, sale primero la piedra y luego salen los dioses en el mismo orden que se los había tragado, es decir, los tenía cuidadosamente amontonados en el estómago, ¿no? Sin moverse ahí. Tendría que tomar omeprazol a patadas, pero bueno, esto con tanto niño dentro del estómago podía ser una cosa tremenda, ¿no? Bueno. Y hay una segunda cosa que pasa con la piedra que es muy divertida, que es que la piedra
es expulsada por el dios y se convierte en un objeto de culto. Esto puede ser, no, esto ya no lo puedo asegurar. A mí no me gusta asegurar cosas si no tengo alguna prueba medianamente posible, ¿no? Y es que puede ser que las piedras estas que son objeto de culto fuera un meteorito, ¿no? Que en algún momento hubiera caído un meteorito y lo que cae de arriba es de los dioses. No sé si ustedes verían una película de hace muchos años maravillosa que se llamaba Los dioses deben estar locos, que era una magnífica película en que un individuo en un helicóptero tira una botella de Coca-Cola en medio del Kalahari y un indígena la recoge y dice, se le ha caído a los dioses, y el pobre se va por medio mundo a intentar devolverle el casco de botella de Coca-Cola a los dioses, ¿no? Bueno, pues esta idea de que una cosa que ha caído allí pudiera ser concebida como la piedra que lanzaron. El caso es que efectivamente tenemos tanto en el caso de los hititas como en el caso de los griegos, en el segundo mucho más claro que en el primero, testimonio de la presencia de esta susodicha piedra, ¿no? Bueno, en el primer caso tenemos esta preciosidad, que es así de grande, que está en el templo, en el gran templo de Hattusas. Yo estoy convencido de que es kriptonita, otros dicen que es jade verde y no sé qué demonios, pero bueno, vamos a dejar lo que es. Pero eso de que una piedra esté allí colocada en medio del templo y tal, es porque esa piedra tiene unos caracteres sagrados. No quiero decir que esta sea la piedra que vomita Crono, sino que, Kumarbi, pero sí que digo que podría ser un fenómeno al menos paralelo. Y lo que sí que desde luego estaba claro era la famosa piedra de Delfos, que se consideraba que era marca del ombligo del mundo y estaba rodeada envuelta en una especie de tejido de lana, y esto es una reproducción griega, es antigua, pero una reproducción de lo que debía ser una piedra, que todavía en época de Pausanias, es decir, del autor de la primera guía turística de los griegos en época romana, pues todavía dice que era objeto de culto en Delfos, ¿no? De manera que, bueno, pues tenemos todos estos elementos, digamos, que han producido efectos. Y fíjense qué curioso que la piedra aparece en el lugar menos esperable. Aparece pues en torno al siglo XIX, en dos cuentos. Uno, el cuento de Caperucita Roja, en la versión de Grimm, no en la versión de Pegol, en la versión de Pegol hace cuentos moralizantes para niñas, bien, y entonces en Pegol el cuento de Caperucita termina diciendo el lobo son para comerte mejor, y engulle a Caperucita y se acabó. El cuento se termina ahí. Pegol es que le está diciendo a las niñas francesas que hay que tener cuidado con meterse en la cama con un lobo por ahí. Entonces, pues, bien, esto es la cuestión. De manera que, en cambio, en Grimm pasa algo extraño. Ya recuerdan ustedes que yo les dije el primer día que cuando una cosa es extraña es porque hay una adaptación ahí que no anda muy bien, ¿no? El cazador ha llegado a la casa, ha abierto al lobo, salen Caperucita y su abuelita, que están enteras, porque el lobo no las ha devorado, las ha engullido, igual que en Hesíodo. Bueno, que naturalmente los freudianos y demás dicen, Caperucita, esto de entrar en el vientre del lobo y salir es como un rito iniciático en donde entra como una niña y sale ya como una mujer adulta. Pues estas cosas que pueden ser o no, yo no digo que no, pero lo que quiero decir es que lo que es raro es que una vez que el lobo está destripado, ¿para qué le llenan el vientre de piedras y se lo cosen? ¿Ustedes creen que si tiene algún sentido? Si el lobo ya está destripado, ¿para qué queremos hacerle nada? No.
se le cose, o sea, se meten piedras en lugar del niño y el lobo sale. Y lo mismo pasa con el tema del lobo y los 7 cabritos, que también el lobo se zampa a los 7 cabritos enteros y verdaderos y luego pues tiene que venir la abuelita oveja para sacarlos de allí y para llenarle la tripa de piedras al lobo, que ya digo que es una cosa que carece de sentido. Fíjense qué curioso las vueltas que dan los temas míticos que aparecen en los lugares donde uno menos se los espera. Bien, ¿cómo termina toda esta historia? Pues la versión hitita no sabemos cómo, porque la versión hitita al final se ha perdido. De todas maneras, sabemos que era un final un poco, ¿cómo diríamos? Un poco impreciso, ¿no? Porque los poemas estos hititas son como una serie, ¿no? Serían muy modernos ahora, son poemas en serie que van sucediendo uno y otro, digamos, enemigos de Kumarbi que van saliendo y van derrotándolo y luego se han derrotado y otro más. Y, bueno, es al menos 5 poemas que tenemos que son sucesivas, de manera que el final no debía de ser muy decisivo, ¿no? El Enuma Elis sí es decisivo. El final del Enuma Elis es, por primera vez, la consagración del poder, la consagración de la política, la organización del mundo, que sucede todo a la vez en ese momento y para siempre. Ya, de manera que muy bien. Y en Hesíodo, pues el final, Zeus no organiza el mundo ya estaba organizado antes de que él llegara, esto no es así, pero distribuye las honras de los dioses, no organiza el mundo. En el papiro de Derbeni, ya ven, es curioso porque sí que organiza el mundo. Es decir, Zeus, una vez que se ha quedado embarazado de todo, va a producir a una serie de secuencias que ya son ordenadas y organizadas, como por ejemplo la luna para que mida los meses, el sol para que mida los años, todo ya dentro de como diríamos, una idea intelectual, una idea racional para organizar el mundo de una manera para que quede ya definitivamente estable, ¿no? Bien, al término de este rápido, bueno, no tan rápido, pero análisis comparado, encontramos algunas cosas curiosas. Lo primero es que hay una evidente comunidad cultural en el Mediterráneo oriental, de la que participa Hesíodo. Es una comunidad permeable que, a pesar de las diferencias en lengua y en distancia y en tiempo, pues permite el trasvase de temas míticos. Temas que, evidentemente, cristalizan de maneras muy distintas. Es decir, ni podemos negar que un mito en el que se cuenta que una divinidad tiene que ver con la castración, con la producción de otros seres, con el engullimiento, con una piedra, sea porque se les ha ocurrido por casualidad a dos comunidades distintas, por qué casualidad que se les ha ocurrido las mismas cosas, son demasiadas como para ser coincidencia, ni tampoco podemos decir que pues estos poemas llegaron enteros y verdaderos y se recitaron de un sitio en otro. No, circulaban eso que llamamos mitemas, o sea, elementos de la trama, segmentos de trama, ¿no? Hacemos en la historia que hay un dios que se queda embarazado, eso es un segmento de trama. Tenemos una historia en la que los reyes luchan por el poder, eso es un segmento de trama. Y luego cada autor, cada comunidad estructura esos segmentos de trama, configura una unidad que tiene que ver con sus propias, digamos, respuestas a su concepción del mundo. El individuo que escribe esto, en cada caso, pues está ofreciendo una determinada explicación de la realidad, todo lo incompleta, todo lo extraña que ustedes quieran, pero en todo caso hay como una especie de dinámicas y de lógicas. Por ejemplo, en Hesíodo, ¿no? En Hesíodo, desde el principio, los dioses están preocupados por el
digamos, la posibilidad de ser destronados, digámoslo así. Entonces, en el caso de los hititas, esta cuestión pues induce a una serie de respuestas por cada uno de ellos. En el caso de Hesíodo también induce a una serie de respuestas. Urano tiene un primer intento de solución, no dejar que los hijos nazcan, ¿vale? Fracasa. Su intento fracasa porque molesta a la Tierra, va contra el orden natural, produce efectos. Entonces, pues, sufre una drástica solución acorde con lo que el exceso que estaba produciendo. Si lo que está haciendo Urano es, digamos, unirse sexualmente de una forma constante a Gea, pues la castración es una contestación radical a esa posibilidad primera. Crono, que ha destruido la primera posibilidad, naturalmente no va a ponerla en práctica otra vez. Entonces se le ocurre una segunda. No, ahora los dejo nacer, pero los engullo y entonces ya, como depende de mí, no va a haber problema porque se van a quedar dentro de mi tripa para los restos. Pero también esa especie de... Podríamos decir, Kirk dice que es que entonces lo que está haciendo Crono es asumir un papel femenino que no le corresponde y que entonces es castigado, pues precisamente a tener que soltar, parir todo lo que se ha quedado, porque naturalmente si asume el papel femenino es con todas las consecuencias, es decir, que si los tiene dentro, pues los tiene que soltar. Bueno, el caso es que el procedimiento tampoco vale. Y queda Zeus. Zeus tiene una solución en Hesíodo y otra distinta en el poema de Derveni. En Hesíodo, la solución de Zeus es que engulle a su esposa, es decir, no engulle a los hijos, no, engulle directamente a la esposa. Tiene un problema, que eso le fuerza a tener a Atenea de una manera complicada, ¿no? Un nacimiento extraordinario. Pero al mismo tiempo hay un elemento simbólico muy interesante al que no me he referido hasta ahora, pero creo que debo hacerlo, y es que su esposa es Metis, es la inteligencia, es decir, es una divinidad que representa precisamente la inteligencia. Y el hecho de que Zeus la haya engullido quiere decir que la inteligencia de Zeus se debe a esa inteligencia que tiene en su interior. ¿De acuerdo? Esto sí explicaría que Atenea sea sabia. Es hija de Metis, claro que es sabia, es hija de Metis. Atenea es una diosa que no solamente es guerrera, es también una diosa sabia, es una diosa inteligente, es una diosa que domina también el trabajo manual, ¿no? Bien, de manera que a lo que nos lleva todo esto es que se configuran unidades diferentes. El Enuma Elis no está preocupado por la cuestión de la toma del poder, está preocupado de un conflicto familiar, un conflicto complicado, y con la instauración del orden en un mundo que era acuático, que ahí se requiere que haya un mundo con elementos materiales y demás, y por eso pues recurre a cortar, digamos, a Tiamat, y con los elementos que corta de Tiamat pues se configura el mundo. Que, por cierto, fíjese, la verdad es que si me refiriera a todas las derivaciones que hay, no acabábamos, no salíamos de aquí en todo el día. Pero, por cierto, si ustedes se leen el salmo en el que se habla de la serpiente Leviatán es una Tiamat perfecta, es decir, es también una serpiente que es, digamos, destruida, y de los restos de esa destrucción se configura el mundo. Es una alternativa al Génesis. En los Salmos salen alternativas al Génesis y versiones que son distintas de las digamos, más canónicas y tal, ¿no? Pero es bastante curioso. Bien, yo creo que no vamos
digamos, a hacer mucho más por aquí. Bueno, este es el libro de Kerr, donde dice algunas cosas que son bastante discutibles. Y bueno, aquí está pues el final a lo que me refería, de que el nacimiento de Atenea pues es también un intento para evitar ser destronado, pero en el caso de Zeus es justo, bueno, porque Hesíodo lo considera así, y tiene éxito. Es decir, va a nacer una divinidad por el cráneo del dios embarazado, pero ni Zeus había quedado preñado, sino que, bueno, es un arreglo más o menos adecuado y demás. Bien, pues con eso terminamos con este tema de Hesíodo. Bueno, el tema da para muchísimo más, no quiero hacer un monográfico de Hesíodo, ¿no? Pero hay también cosas enormemente interesantes en la comparación sobre las continuaciones, es decir, también encontramos tanto la titanomaquia que hay en Hesíodo como luego el combate contra Tifeo, pues hay ahí también unos elementos extremadamente interesantes, pero en los que pues naturalmente no vamos a entrar. Bien, cambiamos de escenario y nos vamos del escenario de los dioses al escenario de un héroe. El gran héroe de los griegos, sí. Sí, cómo no. Para los antiguos griegos, la teoría de Hesíodo tenía una connotación moralizante. O sea, como si los males del mal tenían algo que ver con que el origen del mundo fuera un acto criminal, o sea, como cortar el miembro del dios. O sea, al igual que para los órficos había como una especie de pecado original por los titanes y tal, pues si para ellos también habría alguna connotación. Vamos a ver. No sé. Moralizante es demasiado decir. Sí. Quiero decir que la moral o la ética o lo que sea en Grecia no se puede decir que haya, hasta Sócrates probablemente, bueno, quizá un poco antes, ¿no? Pero moralizante desde luego no. Que haya una visión en la que el autor ha querido diferenciar un tipo de comportamiento que es el de la divinidad que existe ahora, o sea, Zeus, y el tipo de comportamiento de las divinidades anteriores, eso estoy completamente convencido, de eso sí. Pero claro, es que ya decir moralizante parece que es que tiene moraleja y tal, y eso ya es muy demasiado, no es exactamente eso. Y además no tenía ese propósito, es decir, la teogonía... es que los griegos son una gente muy rara. Les voy a decir por qué son una gente muy rara. Porque no tienen textos sagrados. Es decir, esto es una cosa verdaderamente extraña. Y es que, bueno, para los hebreos la Biblia es un texto sagrado. Para los musulmanes el Corán es un texto sagrado. Los griegos no tienen un texto sagrado. Hesíodo no es un texto sagrado. Hesíodo es literatura. Es un poema que cuenta cosas que son raras, que son divertidas, que son, que tratan de alguna manera explicar cosas de la realidad, pero nadie tenía que creer en la teogonía de Hesíodo. No había, o sea, si uno es musulmán y dice que no cree en el Corán, pues va a tener bastantes problemas, como un cristiano dice que no cree o sea, que no acepta el credo y naturalmente lo que hacen es que lo excomulgan, o sea, lo echan de la comunidad. No, porque hay un libro, son lo que se llama en los estudios de ciencia de las religiones del libro, que son aquellas religiones que se basan en un texto que es canónico y que debe ser creído. Los griegos no. Uno podía hacer un poema y decir que yo qué sé, que fulano había nacido de otro dios y no pasaba nada. No, a mí me hace mucha gracia cuando los alumnos dicen, pero ¿cómo va a ser que fulano, diga este autor, que fulano es hijo de Mengana, si en realidad es hijo de Citana? Yo digo, no, querido, no te equivoques, no es hijo de nadie, no existen, son mitos, o sea que como tales mitos, pues como me hizo mucha gracia cuando se estrenó la película Troya, y entonces la gente...
¡ah, qué horror! Pero bueno, ¿qué es eso de que ahí pues a Menelao lo maten en eso? Si todo el mundo sabe que Menelao, mire, todo el mundo, Menelao no existió, para empezar, ¿no? Entonces, miren ustedes, los propios griegos hacen la mayor de las imaginaciones que no se habría atrevido ningún director de Hollywood a afirmar, y es que Helena no fue a Troya, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué cosa. Este Sícoro, pues se le ocurre la bonita idea de que Helena se queda allí, la pobre, en Egipto, perdida por ahí, y que la que va a Troya es un fantasma, es una ficción, es un ser inexistente, ¿no? Y uno dice, bueno, pues si los griegos han dicho cosas como esa, ¿de qué nos extraña que luego un guionista norteamericano pues mate a Menelao? Pues bien matado está, pobre, al fin y al cabo tampoco existió, o sea que bueno, da lo mismo. Es decir, que los mitos no son historia, y como no son historia, pues no tienen una realidad. Y digamos, las referencias a la moralidad, más que ser una cosa moralizante, serían una tendencia a postular que nuestro mundo es un mundo que es ordenado y que está bajo criterios al menos de justicia, más o menos, y demás, ¿no? Esto es lo que yo creo que sí que... Pero nadie se tenía que creerla. Vamos, de hecho es que la teogonía de Hesíodo es una de las decenas de teogonías que se escribieron en Grecia, pero que no nos han llegado fragmentariamente. Algunas nos han llegado fragmentariamente, tenemos pequeñas partes de teogonías órficas y de teogonías de otro tipo, pero se podía decir otra cosa, y unos decían que el principio era X y otros decían que Hesíodo dice que el principio son cielo y tierra, y Homero dice que océano y Tetis. No pasa nada, no había que creérselo. Bien. Bueno, pues vamos con nuestro amigo Heracles, ¿no? Vamos a ver un poco sobre la historia mítica de Heracles. Lo mismo digo, Heracles no existió, de manera que todo lo que digamos de él, pues hay que tomárselo como hay que tomárselo. Y bueno, es uno de los héroes más relevantes y más complejos de los griegos, sobre todo de los dorios, más que de... Bueno, los griegos tenían, digamos, unas distintas estirpes, los eolios, los dorios y los jonios, y Heracles es un héroe profundamente dorio, mientras que en un momento determinado se crea un segundo héroe, Teseo, que es un héroe ático, es un héroe fundamentalmente de Atenas, ¿no? que se construye a imagen y semejanza de Heracles, por cierto, o sea que eso es otra historia. Heracles es evidentemente un héroe importante. Los episodios de su leyenda se sitúan en una geografía muy amplia, naturalmente geografía mítica, es decir, los mitos se asocian a sitios, y es curioso porque los sitios en los que transcurren los mitos de Heracles son todos conocidos como sitios que ya existían en la época micénica, es decir, en el 1200 a.C., lo cual parece querer decir que Heracles es un héroe de una gran antigüedad, Ya se alude en Homero y en Hesíodo, luego se va a tratar en un par de poemas épicos que se nos han perdido, lamentablemente, y en un gran poema lírico que era la Gerioneida de este Sícoro, que también se nos ha perdido, y aparece en la iconografía su ciclo completo en el siglo V, el ciclo de los 12 trabajos, ¿no? Es estupendo porque cuando se traslada de ordenador, pues los números se ponen donde les da la gana. Esos números tenían que estar cada uno debajo de su correspondiente dibujo. Y estaban, se lo juro que estaban en mi ordenador, ahora los pobres se han ido de sitio. Pero en fin, el primero es el león de Nemea, el segundo la hidra de Lerna, el tercero es las aves del Escínfalo, el toro de Creta,
la cierva de Cerinia y el cinturón de Hipólita. Esto es un dibujo de las metopas del templo de Zeus en Olimpia, donde estaban representados los trabajos de Hércules, ¿no? De Heracles. Aquí tienen ustedes fotos de las metopas auténticas en el estado en que actualmente están, y aquí están los otros 6, ¿no? El jabalí de Erimanto, las yeguas de Diomedes, el ganado de Gerión, las manzanas del jardín de las Hespérides, Cérbero y los establos de Eugías, y sus correspondientes restos que están en el templo. Las metopas de Paestum son más antiguas, sí, efectivamente. El templo de Paestum es arcaico, ¿no? Este es clásico. Bien, siempre 12 trabajos, siempre 12 trabajos. A veces hay alguna... Claro, luego hay más trabajos y entonces pues ya no son los 12 trabajos, pero siguen siendo trabajos de Hércules y aparecen por ahí antes, después o lo que sea. Heracles presenta rasgos que lo aproximan a figuras muy anteriores en el tiempo, como al sumerio Ninurta o como al mesopotámico Gilgamesh. Pero a su vez el héroe griego parece haber sido elemento importante en la configuración de un dios fenicio, que es el dios Melkart. Trataré de señalar los paralelos orientales más importantes de Heracles, intentando determinar la posible influencia que hayan podido ejercer tanto los textos como las imágenes, ¿no? En este caso, en el caso de Heracles, vamos a utilizar a menudo las imágenes porque a menudo se encuentran más semejanzas en las imágenes que en los propios textos. Bueno, entramos entonces en la biografía mítica de Heracles. Heracles es hijo de Zeus y de Alcmena. En realidad, Alcmena estaba casada con Anfitrión y entonces Zeus, enamorado de Alcmena, lo que hace es tomar la figura de Anfitrión y unirse con ella creyendo que se unía a su marido. He traído una representación que es divertida porque forma parte de lo que se llaman los flíacos. Los flíacos son unas comedias chuscas que se hacían en el sur de Italia y en donde se representaban mitos conocidos pues de una forma satírica y demás, ¿no? El de la derecha es Hermes, que lleva el caduceo, ¿no? Pero es un Hermes barrigudo y demás, y el de la izquierda es Zeus. Imagínense ustedes la pinta de Zeus como una especie de viejo verde con una escalera para subirse a la ventana donde está la bella enamorada, ¿no? De Alcmena. Bien, pues ya desde antes de nacer, pues Hera es enemiga de Heracles por razones obvias. La pobre Hera tenía que soportar constantes infidelidades de su marido, que tenía hijos por ahí que no eran de ella, y ella pues es... alguien ha dicho que Hera es la madrastra, ¿no?, de todas las leyendas de los griegos, ¿no? Bien, pues cuenta Homero en la Ilíada que Zeus había afirmado imprudentemente que el niño que iba a nacer del linaje de Perseo reinaría en Argos, y entonces Hera hace una jugarreta, que es que acude a la diosa de los partos, a Ilitia, y hace que le retrase el parto de Heracles y que adelante, en cambio, el de un primo suyo, Euristeo, que era perfectamente imbécil y que no tiene ninguna relevancia, para que así el que gobernara fuera Euristeo, porque la palabra de Zeus es la palabra de Zeus. Y entonces el pobre Heracles tiene que hacer luego trabajos al servicio de Euristeo, que nunca aparece en ninguna parte con rasgos especialmente positivos, ¿no? Bueno, ya de pequeño también, Hera le manda unas serpientes a la cuna y el angelito pues se libera, se desembaraza de ellos, porque para eso era Heracles, ¿no? Y sus aventuras estuvieron en constante evolución desde el principio de la época helénica
hasta el final de la antigüedad. Los mitógrafos antiguos trataron de poner orden en todo ese material. Pasaba una cosa, y es que toda ciudad que se preciara intentaba asociarse al prestigio de Heracles. Entonces, si uno intenta situar sobre el mapa el regreso de Heracles de aquí, cuando vino aquí a España, quiero decir, en busca del ganado de Gerión, ¿no? Una zona que debía estar más o menos por ahí, por Cádiz o por ahí, pues si uno intenta reproducir en el mapa todas las ciudades que dicen que Heracles pasó por allí cuando volvió, pues habría tenido un recorrido que a lo que más se parecería es al recorrido de una persona en rebajas en el Corte Inglés, ¿no? Es decir, con un recorrido sinuoso, yendo hacia adelante, hacia detrás, volviendo por detrás, y este tipo de cosas. Bueno, pues porque, claro, todo el mundo quería que Heracles hubiera pasado por allí, ¿no? Bueno, nosotros también tuvimos nuestras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues se dice que aquí vino Tideo a fundar Tui, nada menos, ¿eh? O sea, que vino Tideo a fundar Tui, y uno dice, ¿qué pintaba Tideo aquí? ¿No? Pero bueno, estas cosas que pasan. Eso de asociar el nombre de la ciudad a un nombre antiguo prestigioso era importante. Bien, el hecho es que Heracles pues se ve obligado a hacer los trabajos, bien sea porque su primo le tenía un poco de miedo y lo manda a hacer cosas, digamos, terribles para ver si se muere en alguna de ellas, ¿no? O bien porque los trabajos son un castigo por un delito cometido por Heracles, a quien era enloquece, ¿no? Y entonces, pues enloquecido, le da muerte a los hijos que había tenido con Mégara. Hay una representación espléndida de ese mito aquí, en el Museo Arqueológico Nacional. Esto es una pieza que más de una vez hemos hablado, Paloma Cabrera y yo, de dedicarle como hicimos hicieron con la copa de Esón o con alguna otra cosa, porque realmente es una pieza espléndida, de Asteas. Es una pieza en la que se ve pues ahí a Heracles, ¿no? Vestido al modo oriental, intentando arrojar al niño a una pira que ha formado con los muebles, ¿no? Están ardiendo, como se ven las llamas aquí, ¿no? Perfectamente. Y aquí está pues Mégara con un gesto de absoluto terror y incomprensión y demás. Lo más curioso de todo esto es que la escena no transcurre en la realidad, sino en un escenario teatral. Es decir, que lo que está aquí detrás, todo esto que hay aquí, esto es un escenario, ¿no? De manera que estamos no en Heracles, sino en una obra teatral que representa a Heracles, pero aún rizamos el rizo. Tampoco esto sería posible, ¿no? Es que con esto trabajó precisamente una alumna mía entonces se llamaban Tesinas. Y es que esta escena no habría podido ser representada en el teatro griego, porque el teatro griego eludía o evitaba completamente las escenas de violencia ante el público. Las escenas de violencia siempre ocurrían fuera y alguien las contaba. De manera que debemos de interpretar esta escena como la representación sobre un escenario de un relato de mensajero. ¡Qué bonito! Esto es lo que habría que hacer con esto. Es decir, el artista ha imaginado sobre un escenario una cosa que no se representaba, sino que se narraba. El artista es libre para hacer estas cosas, ¿no? Los artistas tienen una capacidad extraordinaria de... Este vaso le pasó hace un par de años, que empezó a exudar sal, que es una cosa, sal que tenía el barro, lo tuvieron que tener en remojo no sé cuánto tiempo y luego lo dejaron precioso, ¿no? La verdad es que ahora está estupendo. Bueno, pues después de la matanza, Zeus acude a Delfos y entonces pues se ve obligado por eso, en esta versión, se ve obligado por eso a hacer los 12 trabajos, ¿no? Bien, también una pieza de este museo es este fantástico mosaico de Liria del siglo III que representa los trabajos de Hércules, ¿no? Aquí está, pues, por orden, el león de Nemea, la hidra de Lerna, el toro de Creta, las Hespérides, los caballos de las yeguas de Diomedes, Gerión,
los establos de Augías, Cérbero, el jabalí de Erimanto, con una imagen que ya veremos es completamente tópica, ¿no? Siempre se representa a Heracles trayéndole el jabalí vivo a Euristeo y Euristeo metido en una tinaja para evitar que el jabalí le haga daño, ¿no? Es tópico, se representa cientos de veces este asunto. La cierva cerinia, las aves de Estínfalo, ¿no? Están todos los trabajos. Y en el centro está también un tema muy curioso, y es el tema de Zeus y de Heracles y de Ónfale. Como resultado de la muerte de Ífito, también Heracles debe de purificarse, y la purificación consistía en estar al servicio de otra persona. La otra persona es la reina Ónfale, que lo humilla haciéndolo que se vista de mujer y que vaya con el uso, ¿no? Y mientras que ella está vestida con la piel del león de Nemea y con la clava de Heracles, ¿no? Sentada en el trono. Bien, pues esto también está en el centro de aquí. De manera que Heracles es este personaje que, muy contradictorio, por unas partes es un personaje poderoso y tal, por otra parte es un personaje que se ve sometido a tener que servir a cuenta de otro varias veces, es violento, a veces esa violencia le lleva a perderla, y es un héroe que luego va teniendo a lo largo de la historia una complicadísima evolución, por la que acaba convirtiéndose en toda clase de cosas, ¿no? Mientras que es un gran héroe en la época arcaica, en la época clásica, Heracles a menudo aparece en la comedia como un tipo cuya única cualidad es que tiene un apetito enorme y que está todo el día queriendo comer, y que tiene también apetito no solamente de comida, sino también, apetito sexual enorme. Es decir, es un personaje pues bastante poco presentable. Y sin embargo, por los misterios de la evolución de la historia, pues Heracles acaba por convertirse en un prototipo del héroe cínico, es decir, del hombre capaz de soportar todas las situaciones más terribles, etc. Es decir, es un personaje que va sufriendo a lo largo de la historia unas tremendas variaciones, ¿no? Pero eso es historia griega. Digamos que si lo que estamos buscando es esta cuestión de los antecedentes orientales, tenemos que ir por otra parte, ¿no? Bueno, los mitógrafos clasifican los trabajos en dos series de 6, ¿no? Los primeros son los que transcurren en el Peloponeso, como es la lucha contra el león de Nemea, que era una fiera con una piel impenetrable, por lo tanto no le podía arrojar una lanza, una flecha, ni nada, por lo cual, pues lo que tiene que hacer Heracles es asfixiarlo, es decir, lo tiene que agarrar y asfixiarlo, ¿no? En cuanto a la hidra de Lerna, que también está en ese mismo, sigue estando en el Peloponeso, habitaba el pantano del lago Lerna, tenía 7 cabezas y tenía el problema de que cuando se le cortaba una le crecían 2, por lo tanto era un poco complicado porque era el cuento de nunca acabar. Pero a Heracles pues se le ocurre que lo que debería de hacer era que su amigo Iolao pues cauterizara el cuello de la cabeza cortada antes de que le crecieran las 2 cabezas, ¿no? Este recurso no parece que sea muy antiguo, porque en las representaciones antiguas no se ve, ¿eh? Como ven ustedes, aquí no están cauterizando a nadie. Sí que es verdad que 2, 4, 6... Ya la hidra tiene 9 cabezas, con lo cual pues o el pintor no sabía contar, o es que ya le habían cortado 2 y habían salido por pareja, ¿no? Aquí tenemos otra representación, también muy espectacular, en donde sí que es posible que podamos entender que esto que hay aquí sea un tizón, pero no lo aseguraría yo sin ver la pieza más de cerca, ¿no? El jabalí de Erimanto, ya les dije que desde el principio esto es cerámica de figuras negras, es decir, estamos en una representación arcaica en donde pues Heracles porta al jabalí de Erimanto mientras que Euristeo se mete en la tinaja para evitar que le ataque, ¿no? Bueno, este jabalí pues era un animal que asolaba los campos y demás. El jabalí es uno de los animales típicos de
la mitología griega, ¿no? Es decir, en cada mitología pues hay animales que tienen que ver con lo que son realmente las realidades externas. Es decir, en toda la mitología europea, por ejemplo, es el lobo el que es el animal malo y contrario por excelencia, ¿no? Mientras que para los griegos, pues el jabalí es un elemento importante, aunque utilizan el león. El león es probablemente importado. Hay algunos que dicen que en ciertas zonas de Grecia y en época muy antigua es posible que hubiera leones, pero vamos, en realidad el león es un animal que tiene una enorme, diríamos, popularidad en el mundo oriental y no extraña nada que ya en ciertas épocas pues los griegos no hubieran visto un león en su vida, un león real, quiero decir. Entonces, pues esto es así. Pero bueno, entonces tenemos el jabalí de Erimanto, y ahí tenemos un elemento que es muy importante, Atenea. Atenea es una diosa que ayuda constantemente a Heracles, ¿no? Así como Hera es la gran enemiga de Heracles, Atenea es su amiga, ¿no? Su aliada. Bien, en cuanto a la cierva de Cerinia, no era peligrosa, pobre mía. La cierva de Cerinia era un animal que los ciervos son perfectamente, diríamos, inofensivos. Lo que pasa es que le encargan que la tiene que traer porque era velocísima, era un animal que corría enormemente. Heracles la persigue durante un año. Se pasa un año persiguiendo a la cierva y bueno, pues se cuentan diversas versiones. La lleva a un sitio donde hay nieve para que así entonces se vea, digamos, pues impedida y no lo puede alcanzar. El caso es que la alcanza, ¿no? Hay una cosa que también es muy, muy chocante con la cierva de Cerinia, y es que es cierva y tiene cuernos. Esto es una cosa que es anómala. Entonces, bueno, hay todo género de interpretaciones, desde quienes dicen que no era un ciervo, que era un reno, que las renos hembras sí que tienen cuernos. Bueno, pues sí que en la mitología, si uno se cree que Heracles pudo ahogar a un león cogiéndolo en los brazos, se va a perturbar porque una cierva tenga cuernos. Por Dios. Bien. También eran curiosas, bueno, aquí tenemos otra representación de la cierva. Siempre la cierva de Cerinia tiene cuernos, siempre se dice que tiene cuernos, esto es importante. Luego están las aves del lago Estínfalo, son pájaros antropófagos y que lanzan sus plumas como flechas, ¿no? Son unos pájaros muy encantadores, dignos de Hitchcock, ¿no? Hitchcock habría sido feliz con las aves del lago Estínfalo, ¿no? Bueno, y Heracles pues los combate, ¿no? Luego hablaremos de las diferentes formas de cómo se combate y todo esto, ¿no? Porque según una versión las hiere con las flechas, como ya hemos visto, pero según otras versiones lo que le dan son unos crótalos para hacer ruido y sacar a las aves del lago, algunas de las cuales se van y no vuelven más. Y aquí hay una cosa muy divertida, está utilizando un tirachinas, es una cosa fantástica, ¿no? Está combatiendo a las aves con un tirachinas. Heracles es que valía para todo. Heracles siempre, después del primer trabajo, que es el león de Nemea, va vestido con la piel del león de Nemea, porque es como una coraza, ¿no? La piel del león de Nemea, como era, por cierto, bonito problema. ¿Y cómo le quito la piel? Si es... Bueno, pues Atenea, que es la diosa lista, le dice cómo le puede quitar la piel al león de Nemea, y es utilizando las propias garras del león como el elemento para abrir, porque las garras del león sí podían contra su propia piel, ¿no? De manera que esto es curioso. Bien, también un trabajo bastante cochino es la limpieza de los establos del rey Augías en Arcadia, ¿no? Que llevaban 30 años sin haberse limpiado nunca, y en donde se decía que había en torno a unas 3.000 reses, ¿no? De manera que pues estaban absolutamente llenos de estiércol, y le dicen a Heracles que lo tiene que limpiar en un solo día. Y Heracles no se perturba por eso, desvía el curso del río Alfeo
y les echa el río encima a los establos y los deja pues más bonitos que un San Luis, ¿no? Bien, los otros 6 trabajos transcurren fuera de Grecia, algunos en lugares muy lejanos, ¿no? Este es este es establos de Ogial. Este es el toro de Creta, que era el toro que Posidón hizo salir del mar cuando el rey Minos prometió hacer un sacrificio al dios. A Minos le encantó el toro, no quiso sacrificarlo. Entonces Posidón lo castiga a que su esposa se enamore del toro, que es Pasífae. Pasífae se enamora del toro, consigue mediante un procedimiento peculiar unirse al toro y naturalmente tiene un niño un poco rarito que era el Minotauro, ¿no? Que tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre. Ese toro luego, pues Heracles lo puede capturar vivo, se lo lleva a Euristeo, Euristeo lo quiere sacrificar, pero la diosa no quiso que se lo sacrificaran y entonces pues Euristeo lo deja libre, permite que luego se lo encuentre Teseo en Maratón. Bueno, es el mismo toro, que el tipo era un toro turista, bueno, porque va desde Creta hasta Maratón, nada menos. Bueno, ahí tenemos el toro en otras versiones, ¿no? Otro de los trabajos es traer a las yeguas de Diomedes, yeguas que eran carnívoras, comían carne humana, ¿no? Y entonces su amo las alimentaba con carne de sus huéspedes. Heracles, pues lo que hace, como es lo típico, es pagarle con su misma moneda y entonces se lo echa a las yeguas, ¿no? Las yeguas se comen a Diomedes y entonces cuando se comen a Diomedes pues se vuelven pacíficas y estupendas y Heracles se las lleva sin ningún problema a Micenas. Ahí tenemos 2 versiones. Otro trabajo era traer el cinturón de la reina Hipólita, que era reina de las Amazonas y tenía un cinturón con propiedades mágicas. Hay 2 versiones, hay una versión en la que Hipólita se enamora de Heracles y le da el cinturón como regalo, y en otra, pues Heracles secuestra a una de las hermanas de Hipólita, a Melanipa, y exige el cinturón como rescate. Bueno, pues esto hay dos versiones. Ahí tenemos digamos, las luchas con las amazonas. Es muy curioso porque esta característica de la cerámica griega antigua, y más antiguo todavía, esto se hacía ya en la pintura minoica, ¿no? Es que los hombres en la cerámica de figuras negras son negros, ¿no? O sea, se pintan de negro. En la cerámica de figuras rojas se dejan con el color rojo del fondo, o sea, con el color de botijo de la pieza, pero las mujeres siempre van pintadas de blanco, por aquello de que probablemente pues les daba el sol menos y salían menos y todo este tipo de cosas. Pero es curioso que las amazonas, mujeres que están por el campo de batalla y tal, son mujeres y van de blanco escrupulosamente, aunque es una cosa bastante peculiar. Bien, después también la captura de las vacas de Gerión lleva a Heracles a Eritia. Eritia, bueno, se ha localizado en el sur de España. Eritia es la Isla Roja, se ha comparado con el color del río Tinto, que es un río que lleva... miren, estas cosas a mí no me gusta mucho comparar, o sea, explicar la mitología a partir de las cosas reales. Yo creo que la mitología es mitología y entonces pues sí, es posible que haya algún pequeño... De vez en cuando hay algunas cosas que sí que son curiosas. Por ejemplo, además es de Heracles. Esto es una cosa que a mí me hizo mucha gracia cuando la leí, ¿no? Ustedes saben que en Grecia hay una llanura, la llanura de Copais, una llanura que fue lago hasta que en 1918 por ahí la desecaron y entonces ahora es un valle enormemente fértil y demás.
lo curioso es que en época micénica, en medio de lo que ahora es la llanura, estaba una especie de fuerte donde se guardaba como una especie de almacén fortificado. Gla se llama el sitio, Gla, y la gente creía que Gla es que estaba rodeado de agua y demás. No, Gla estaba en medio de la llanura porque los micénicos habían desecado ya la llanura. De manera que en época micénica no era el lago Copais, era la llanura de Copais. Pero los arqueólogos han descubierto que los drenajes que habían hecho los micénicos se ciegan más o menos en el 1200 o una cosa por el estilo. Fecha que se dice que es la llegada de los dorios. Y hay una leyenda griega que dice que Heracles, la llanura de Copais, que era una llanura, le desvió el río y la inundó y a partir de entonces es el lago. Es decir, que ahí hay un caso, y ese me lo tengo que creer porque hay evidencias, en donde se convierte en elemento mítico una realidad histórica. Es decir, que lo que era una llanura dejó de serlo porque se cegaron los drenajes y el agua entonces entró en la llanura y se convirtió en una... Bueno, los griegos adoraban las anguilas de ese lago, ¿no? Era el bocado exquisito para los griegos eran las anguilas del lago Copais. Ahora no podrían tener anguilas porque no hay lago, de manera que la cosa está peor. Bueno, pues se viene Heracles por aquí, ¿no? A combatir a Gerión y a llevarse su ganado, a llevarse sus vacas. Y Gerión era un individuo que tenía 3 cuerpos, ¿no? Unidos por la cintura. No es que tenga 3 cabezas, no, tenía 3 cuerpos. Ven ustedes que tiene 3 escudos y bueno, 3 cabezas, 6 manos, bueno, todo este asunto, ¿no? De manera que era un individuo complicado porque pues estaba uno como combatiendo contra 3. Entonces, pues bueno, se las arregla Heracles para matar a Gerión, ¿no? Y para pues matar también a su pastor, ¿no? Que también pues estaba por allí y consigue pues llevarse su ganado, ¿no? Y luego le encargan una cosa más terrible todavía, que es ir al más allá, ir al Hades y traerse al perro que custodiaba el Hades, que era un simpático perro con 3 cabezas, ¿no? Y con serpientes por encima del cuello y demás, un animal muy, muy divertido. Aquí tenemos a Heracles que está diciendo perrito, perrito a Cérbero, ¿no? Naturalmente con ayuda de Atenea que está detrás de él, ¿no? Y luego, pues, aquí lo tenemos llevándoselo cariñosamente a Euristeo, y Euristeo metiéndose en su tinaja favorita porque trata de evitar que le pase algo, ¿no? Es curioso porque luego Heracles devuelve Cérbero al más allá. Uno no se puede llevar nada del más allá. Esto es una cosa muy curiosa, y es que del más allá no se puede uno traer nada. De hecho, si uno se trae algo, tiene que dejar algo en compensación. Por eso, pues la diosa Inanna, que desciende a los infiernos en el poema del descenso de Inanna, o luego Istar a los infiernos, pues para volver a salir tiene que dejar a su amante allí. Y dice, bueno, pues más vale que se quede el amante que me quede yo, ¿no? Lo cual es una cosa bastante peculiar. Bien, y también en el extremo occidente estaban las manzanas de oro de las Hespérides, Hespérides que significa las vespertinas, ¿no? Serían las que están en el occidente, que tenían pues un árbol de estas manzanas de oro que estaba custodiado por una serpiente, ¿no? Bueno, pues Heracles va efectivamente allí y se lleva las manzanas de oro. Hay una asociación con este mito que es que en el camino, pues Heracles le pide a Atlas, que es el que está sosteniendo el mundo encima de sus espaldas, que le ayude a conseguir las manzanas, porque Atlas es pariente de las Hespérides y puede ir allí y traérselas y demás.
Y Atlas, encantado de estar un rato sin llevar el mundo encima, pues se va a buscar las manzanas y se las trae. Pero luego decide que por qué no se queda siempre ya sin el mundo encima, lo cual es una cosa mucho más agradable. Y le dice a Heracles que mira, se las llevo yo a Euristeo y tú te quedas aquí sosteniendo. Y Heracles dice, sí, me parece bien, pero es que tengo mal puesta la capa, si no te importa sosténlo un momento, me lo arreglo y me lo vuelves a dar. Se lo da y entonces ya Heracles se va. que bueno, pues aquí hay un juego un poco jocoso, ¿no?, sobre este asunto. Y bueno, pues con todo esto, con todas estas, digamos, hazañas y algunas otras, luego hay otras que diríamos que son hazañas también de Heracles, pero que no entran en el canon de 12, ¿no? Canon de 12 se ha pensado que tal vez sea porque en origen Heracles era un héroe solar y estaba relacionado con los 12 meses del año y este tipo de cosas, pero en realidad no se sabe muy bien esto. Pero esta realización exitosa de los trabajos convierte a Heracles en un héroe cultural, en un héroe civilizador, que media entre la naturaleza y la cultura, y que gracias a su fuerza y a su capacidad, pues libera a los conciudadanos de seres monstruosos y de peligros, y acaba por convertirse en una especie de ¿cómo diríamos?, de héroe protector, ¿no? Un individuo que de alguna forma protege a los ciudadanos. Es una categoría de divinidades bastante peculiar. Bien, pues lo vamos a dejar aquí porque ya mañana empezamos a comparar a Heracles primero con Ninurta y luego con Gilgamesh para ver las analogías y las diferencias.